Capítulo 4. Atenea. Hola, bienvenidos a un episodio más de Diversidad de la Diversidad. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, por lo cual me gustaría hablarles un poco de ella antes de comenzar. Atenea Rosado Viurques es especialista en políticas públicas en educación, investigadora aplicada y educadora con experiencia en desarrollo y educación. Su trabajo se centra en enfoques participativos para la transformación de los sistemas educativos, que abarcan desde la ampliación del horario escolar hasta el empoderamiento de las juventudes. Recientemente fue asesora de la Secretaría de Educación Pública de la Ciudad de México con énfasis en el desarrollo de Educación Utopía, un programa de jornada educativa ampliada y aplicada a educación comunitaria. Anteriormente trabajó en The Brookings Institution como investigadora asociada, llevando a cabo investigación de campo en temas relacionados con la toma de decisiones de jóvenes entre 11 y 21 años en 7 países del sur global. También ha sido asesora de la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, especialmente en temas relacionados a la reforma educativa del sexenio 2012-2018. Es licenciada en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una maestría en Desarrollo Educativo Internacional por la Universidad de Columbia y es candidata al doctorado en Antropología y Educación por la Universidad de Pensilvania. Hola. Pues, primero que nada, bienvenida a un nuevo episodio de Diversidad en la Diversidad. Ese es el título de nuestro podcast y de nuestro proyecto. Nos gustaría presentarnos como equipo, pues estoy yo, que soy María Fernanda Vargas Roa, está mi compañera Amaya Ochoa Arbizu, está mi compañera Gerda Silva Hernández y está mi compañera Elizabeth de Lápiz. Nosotras somos cointegrantes del sexto semestre de Pedagogía. Actualmente pues estamos cursando la materia de interculturalidad con la profesora Jimena y este es como el proyecto con el cual buscamos generar pues más visibilidad y así de la comunidad y de las disidencias sexuales. Buscábamos que el formato podcast al inicio fuera presencial, sin embargo pues es un poco complicado cuadrar los tiempos, por lo cual decidimos pues hacerlo vía Zoom. Entonces, aunque ya lo hablamos antes de empezar a grabar, pues una vez más me gustaría saber si tenemos la autorización de grabar. Lo mismo con las preguntas, puede decidir contestar o no. Y aparte de eso, si posteriormente, antes de que sean publicados, usted decide que algo de lo que dijo no quiere que sea publicado, nos avisa y lo movemos en edición, sin ningún problema. Vale, muchas gracias. Ahora sí. Pues primero queremos agradecerle por participar, por tomarse el tiempo de contestar nuestras preguntas y que si hay algún término que utilicemos que no sea claro o algo así, pues nos lo digas para que podamos aclararlo. Ok, perfecto. Para empezar, ¿ya estás grabando? Ya. Ah, bueno, buenísimo. Ok, ahora sí, para empezar, pues nos gustaría que te presentaras, que nos dijeras como tu nombre, cómo te gusta que te digamos, tus pronombres y así. Me llamo Atenea. Mis apellidos son Rosado Viurques. Mis pronombres son ella. Sí. Y cómo me gusta que me digan Atenea. ¿Me puedes hablar de tú para estos efectos, Mar? Ok, gracias. Bueno, cuéntanos un poquito de ti, sobre qué edad tienes, de dónde eres, a qué te dedicas, dónde vives actualmente. Sí, soy de la Ciudad de México. Aquí crecí, aquí me gusta estar, aquí me duele y aquí me gusta regresar. Crecí en el norte de la ciudad, cerca de Azcapotzalco, en un barrio que se llama Barrio de Tacuba, que es uno de los barrios originarios de la ciudad, y me crió mi abuela. Y ahorita soy profe de la Facultad de Filosofía y Letras, en pedagogía, soy pedagoga, soy maestra en Desarrollo Internacional y Educación y soy casi doctora en Educación también. Nada más me falta terminar la tesis. Soy mamá también. Tengo un hijo de 3 años. Soy hermana y también me gusta ser amiga. Y a eso me dedico. También trabajo para una red de organizaciones que se enfocan en facilitar el acceso a la educación y el empleo digno de personas excluidas de la educación media superior y superior. Y eso hago. Me gusta pensar y trabajar con otras personas desde la educación. Ok, muchas gracias. Yo
ya tengo la oportunidad de conocerte un poquito más y ya sabía algunas cosas en las que haces. Sin embargo, me parece que es muy, como muy padre, como muy bonito, esta parte justo de las personas excluidas de la educación, y me parece sumamente interesante. Ahora, pues para fines de la entrevista nos gustaría que nos mencionaras cómo te identificas como parte de las disidencias sexuales. Sí, yo soy una mujer bisexual. Siempre lo he sido y lo he sabido, o por mucho tiempo lo he sido y lo he sabido. Y estoy casada también con una persona bisexual. Entonces, estamos en una relación bisexual en lo general. Okay. Que a veces es veída desde el patriarcado y desde la heteronormatividad como una relación heteronormada, pero creo que todos los días combatimos por la visibilidad bisexual. Entonces no es una relación heteronormada en lo general. Esperamos que no lo sea. Bueno, creo que es muy importante mencionarlo porque lamentablemente para las personas que nos identificamos como bisexuales, creo que somos una parte que a veces se busca como, no se busca, pero inconscientemente se invisibiliza. Porque como que para la gente estamos como en un limbo y como que nunca sabemos lo que queremos, y para nosotros sí es una etapa y en algún momento vamos a saber si nos gustan las mujeres o los hombres, y creo que es algo como muy frustrante. Bueno, yo lo he pensado a lo largo de mi vida, se me hace muy frustrante que no solo sea de que soy bisexual y ya, pero muy bien. Ahora sí, ¿podrías platicarnos un poquito sobre cómo fue tu infancia y cómo es o fue la parte de la juventud y alguna experiencia de tu vida en estas dos etapas relacionada a tu identidad? Sí. ¿Cómo fue mi infancia? En lo general, bien. Siempre fui muy estudiosa, siempre me gustó mucho la escuela y me gustó mucho aprender y la música en específico. Entonces, además de mi vida académica y de que siempre sacaba 10 y 9 y me dolía mucho si no sacaba 10, también tocaba el cello, lo cual para mí fue muy formativo, porque en las artes generalmente hay personas de la diversidad, ¿no? Entonces, y también neurodivergencias y de la diversidad racial y de todas las diversidades. Entonces yo venía de una escuela pública, de un barrio, y de la clase trabajadora. Entonces las artes era el espacio como más diverso al que yo tenía acceso, y eso fue muy formativo. Entonces sí, como que asocio mi crecimiento personal con los espacios de las artes. Y después, como más en la adolescencia, juventud, seguí en esos espacios, y allí es donde creo que fue que nunca me sentí como excluida, porque todas las personas o muchas de las personas en ese espacio eran queer o disidentes de alguna u otra manera. En la prepa es cuando me di cuenta que soy bisexual, o cuando lo pude nombrar. Yo fui a prepa 8 un año y después fui a otra escuela. Y en prepa 8 fue muy obvio, ¿no? Como que además todos sabían menos yo, y luego yo supe. Pero era muy, muy obvio. Todos así como, ay, qué sorpresa, ¿no? Sí, y había algo lindo de la prepa, que es que había gente de otras edades, ¿no? O sea, había compañeras que tenían como 22, ¿no? 20. Y eso la verdad es que ayudaba mucho. Yo creo que ellas tal vez no se sentían muy bien de estar con personas de 15 años, pero nos enseñaban un montón, y muchas de ellas ya estaban más cómodas con su orientación sexual y su sexualidad, ¿no? Entonces eso era muy importante. Y luego me cambié de escuela, hice los últimos 2 años de la prepa en otro lugar, y allí ya eran conversaciones muy abiertas sobre quién nos gustaba y con quién salíamos y demás. Entonces eso fue muy lindo. Si acaso creo que algo muy complejo es explicarlo a la familia, o decirle a la familia, ¿no? Yo lo he intentado hablar mucho con mis papás, y lo he hablado mucho con mis papás,
y mi papá de repente todavía piensa que es una etapa, ¿no? Entonces, y ya tengo 35 años, 36, y además piensa como que, pero tu esposo, ¿qué piensa de esto, no? Y yo le digo, mi esposo también, ¿no? A mi esposo también están los hombres. Entonces eso a veces es difícil de explicar y siempre ha sido difícil de explicar desde la adolescencia hasta ahora. Sí que ha habido un cambio en términos de la aceptación, pero creo que al principio cuando lo decía y cuando hablaba con mis papás sobre esto, pues era más doloroso y más complicado porque no tenían las herramientas para la aceptación radical de que son personas que tal vez no tienen el lenguaje ni apertura para entender algunas cosas. Pero en mis círculos sociales, de maestros, de la música, siempre me he sentido muy a gusto. Ok, muchas gracias. Creo que justo a veces pasa que no importa en qué edad estemos, se cree que es una etapa. Creo que quizás es parte de la negación, vamos a decirlo entre comillas, de los demás, de las demás, de los demás, de que, pues no, o sea, se le va a pasar. Pero sí, como de, ay, creo que ya a mis 36, a lo mejor no se me va a pasar, a lo mejor no es una etapa. claro. ¿No? Claro. Yo creo que es algo que veo mucho con infancias. Tengo la fortuna de conocer a infancias que desde súper pequeños, súper pequeñas, ya hablan como de lo que son, de lo que sienten, de cómo se identifican. Y creo que justo en la infancia es en la etapa en la que más se les ve como, sí, se le va a pasar. Sí, es por moda. Y es como de, no, a lo mejor no, a lo mejor sí sabe que quiere desde pequeño, desde pequeña. Sí. De esta parte de que creciste y naciste en un barrio, ¿nos podrías contar un poco sobre cómo es tu comunidad? Sí. He pensado mucho en eso porque precisamente creo que algunas personas hemos sido capaces y también hemos tenido mucha suerte para ser socialmente móviles, social y económicamente móviles. La verdad, yo he tenido mucha suerte en el sentido en el que justamente como tuve acceso a ciertos espacios de las artes desde muy chiquita, siento que eso ha facilitado una movilidad económica que al final me pone en otro espacio ahorita. Pero yo crecí en una colonia, en un barrio que se llama Tacuba, que está al norte de la ciudad, es de la clase trabajadora, ¿no? Hay un mercado muy grande que se expande en una explanada gigantesca y mucha gente trabaja en el mercado o se dedica al comercio. Mi familia se ha dedicado al comercio mucho tiempo. Mi papá es comerciante. Mi abuela fue comerciante vendedora de comida, de tamales, y nos llevaba a vender tamales. Yo crecí yendo a Tepito a vender tamales. De hecho, he tenido varias controversias personales porque creo que a veces la gente menosprecia mucho la venta de comida. Me gusta mucho el maíz y me gustan mucho los tamales. Y si lo supiera hacer bien, tal vez me dedicaría a eso. Pero la verdad es que resulta que me va mejor en otros espacios. Y mi abuela nos crió pensando mucho en esto, ¿no? En que no quería que nos dedicáramos a la venta de comida. Y le salió muy bien. Mi abuela es la persona más inteligente y divertida, brillante que conozco. La amo profundamente, la admiro mucho. Y ella nos llevaba a trabajar desde muy temprano para que aprendiéramos que no queríamos eso, ¿no? Sino que queríamos ir a la escuela. Y la verdad es que pues sí tuvo resultado, entonces me terminó gustando mucho la escuela y admirando mucho el trabajo que ella hizo. Entonces así crecí, ¿no? Mi papá a veces dice que es como de la clase trabajadora intelectual, porque lo que él vende pues son vende libros, vende antigüedades, vende lo que antes se llamaba cháchara. Entonces eso requiere en realidad como mucha investigación. Entonces mi papá pues hace mucho de eso, ¿no?
Y él estudió un par de años de la educación superior y no terminó, entonces también creo que siempre le importó mucho formarnos. Y mi mamá se casó muy joven con él, ¿no? Mi mamá tenía 15 años, entonces nos tuvo desde muy joven. A mi hermana la tuvo a los 15 y a mí a los 19. Y luego a los 20 a mi otra hermana y a los 24 a mi hermana más chica. Entonces hacia los 24 ya tenía 4 hijas, ¿no? Y eso pues también es muy decisivo porque al final era muy joven para tener tantas hijas. Y ya hay muchas intersecciones con la toma de decisiones también, ¿no? Sí, así crecí con muchas tías, tíos, primos, todos más o menos en la misma colonia. De hecho, mi familia sigue viviendo allí, en la misma casa. Y eso también es muy interesante, ¿no? Yo he tenido la decisión yo he tomado la decisión controversial de moverme más hacia el sur de la ciudad. Y para mí hay una desigualdad muy clara entre el norte y el sur del viaducto. Y si nos queremos ir más hacia el norte, pues las desigualdades van creciendo, ¿no? O sea, la estructura cultural de la ciudad está al sur. Entonces, bueno, pues así más o menos crecí. Algo muy lindo y muy importante de mi familia es que sobre todo mi papá tiene mucha confianza de su pertenencia a la ciudad. Entonces siempre nos llevaba a eventos culturales, a museos, obras de arte, todo nos llevaba, ¿no? Mi papá gobierna la ciudad. La conoce muy bien y tiene amigos en todos lados, pero en todos lados, por lo que se dedica, ¿no? Entonces, y mi abuela también conoce a muchísima gente. Lo que necesitas, conoce a alguien, y habiendo trabajado en Tepito tanto tiempo, pues más. Mi papá tenía un puesto en el Tianguis de la Lagunilla, entonces también conoce a mucha gente de esa misma zona. Y nunca tuvieron miedo de mostrarnos la ciudad, entonces íbamos a muchos lugares. Mi papá cuenta mucho que mi papá es una persona muy interesante y cuando a veces le decimos justo esto pero podría ser más abierto con respecto a la diversidad, nos dice que él fue el primero en llevarnos a la Semana de la Diversidad Lésbico-Gay en el Museo del Chopo hace 25 años. Y me acuerdo mucho de eso. 20 años, porque yo tenía como 13 o 14 años, iba a la secundaria y mi papá me sacó de la secundaria, o sea, fue a recogernos antes para llevarnos a un concierto de Horacio Franco, que es un flautista homosexual, y éramos la única familia, como estereotípicamente nuclear. Y en la presentación alguien dijo, bueno, miren, ya ha habido muchos avances muy importantes, incluso hay una familia heterosexual aquí, miren, ¿no? Y esos éramos nosotros. Y sí es cierto que tiene 20 años, 22 años que eso pasó, y mi papá, pues, yo creo que nunca pensó, es la semana lésbico-gay, ¿no? Hay que ir para abrir los horizontes, no, sino más bien era, es un concertista muy famoso que es un flautista, es el mejor flautista del mundo y además es gay, entonces él iba a ver la parte flautista. Bueno, pues así crecimos en lo general. Pues qué bonito, qué padre, no sé, o sea, a lo mejor lo pienso como desde la cercanía que me permite tu testimonio pensar. Yo no crecí en Tepito, yo crecí en la parte del sur de la Ciudad de México, soy del sur, pero del sur, o sea, soy de Xochimilco, pero de lo más lejano de Xochimilco. Entonces, creo que conforme uno más se aleja de lo céntrico, más desigualdades hay, siempre. Entonces, creo que si nos vamos muy al sur, hay muchísimas desigualdades, si nos vamos muy al norte, sí, pero sin duda alguna, lo mejor, vamos a decirlo así, está concentrado en una parte del sur de la Ciudad de México, sí. Creo que nos vamos al noreste, al este y también vamos a encontrar cosas muy diferentes a lo que, por ejemplo, en el lugar en el que se encuentra la universidad podemos ver, ¿no? Aparte de la zona de Tepito y la Lagunilla me parecen sumamente familiares respecto a que mi familia paterna es de ahí. Entonces creo que son barrios y son zonas
en las que lamentablemente se asocian muchísimo a cosas negativas. Hay gente, bueno, conozco gente que me ha dicho que le da miedo ir a Tepito. Y yo digo, ¿miedo por qué? Pero porque para mí es una zona que ya es familiar. Una zona que para mí no significa lo que a lo mejor para todos significa, ¿no? O sea, para mí va más allá de miches y las cosas, sino que es una zona donde hay muchísima gente trabajadora y gente realmente muy trabajadora, ¿no? Sí. Ya como que siento que lo tocaste un poco, sin embargo, me gustaría hacer la pregunta textual. ¿Qué significa para ti pertenecer a tu comunidad? Sí. Yo creo que, a ver, para empezar, para mí hay una interseccionalidad importante como en esta idea de comunidad, ¿no? O sea, yo pienso en comunidad y pienso en la comunidad, o sea, la comunidad LGBTIQ+, ¿no? También pienso en mi comunidad como en mi colonia, en donde crecí. También pienso en mi comunidad en donde vivo ahorita, ¿no? Y de repente también pienso en la comunidad o la serie de comunidades indígenas a las que mi familia pertenece, ¿no? Mi abuela es ñañú de Otumba, Estado de México, que es muy cerca de Teotihuacán, ¿no? Y migró a la Ciudad de México, entonces también como que de repente hay esa relación. Yo soy una persona mestiza y al mismo tiempo siempre pienso mucho en qué significa ser mestizo en la Ciudad de México y en México. Entonces pienso como en todas esas comunidades. En mi comunidad UNAM también, ¿no? En la universidad pública gratuita. Yo le agradezco mucho a la UNAM y quiero mucho a la UNAM, ¿no? Y me preocupa y me duele y todo la UNAM. Entonces también ese espacio es mi comunidad. Y en lo general con esas comunidades y la intersección de mi comunidad es, siento mucha responsabilidad. O sea, siento responsabilidad de, por ejemplo, hablar más explícitamente de la bisexualidad, ¿no? Y de la diversidad, ¿no? Y de esa intersección entre quienes somos profesionales y también pertenecemos a la diversidad queer en lo general. Para mí hay una responsabilidad muy grande con mis compañeras, colegas, mujeres trans en específico. Y creo que se nota mucho a veces en el programa de la clase en la que estás. Pero yo he aprendido mucho de las mujeres trans en mi vida, ¿no? Muchísimo. Yo le agradezco mucho a una colega que se llama Jessica Marjan, que es abogada de derechos de las diversidades trans. Mujeres, hombres, personas no binarias trans. Y siento que allí hay mucho de mi responsabilidad con la comunidad en específico. ¿Por qué siento eso? Además de lo que ellas me han enseñado, ellas me han corregido mucho. Creo que la primera persona que no tuvo miedo a corregirme y a decirme estás muy mal es Jessica. Y por eso le agradezco, ¿no? Ha sido como muy enfática en la responsabilidad y la obligación de ser humilde como persona. Entonces, siento que Jessica me ha enseñado mucho. Además de que su familia también es ñañú del Estado de México, entonces hay también esa coincidencia. Siento por eso responsabilidad, porque siento que les debo algo que me enseñaron, ¿no? Y porque me preocupa mucho que las mujeres trans tienen una expectativa de vida tan corta en comparación con las demás personas. Entonces, por eso siento responsabilidad, ¿no? Porque las quiero, básicamente. Y porque nos quiero vivas. Y siento que esa responsabilidad se ha expandido hacia toda la comunidad, ¿no? Y más con el tiempo, tal vez mucho por la relación con mi esposo, también siento responsabilidad de hablar más de la bisexualidad, sobre todo tratando de que los hombres bisexuales sean más visibles. Creo que a veces muchas mujeres
sabemos desde muy jóvenes que somos bisexuales, pero creo que a los hombres les cuesta más trabajo aceptar que tal vez también les gusta estar con otros hombres. Entonces un poco por mi esposo creo que también siento eso. Ok, pues a mí siempre me parece muy interesante lo que comparte y creo que hablar de las personas, de las mujeres trans, siempre me parece muy importante también. Lamentablemente en este espacio, en este podcast, no pudimos tener un acercamiento a una mujer trans, lo intentamos, pero no hemos logrado el contacto, pero sí estamos como muy familiarizadas con que como que su esperanza de vida es mucho más corta que la de nosotras y que sufren muchísimas más violencias, y creo que es un espacio en el que también nos gusta que que tú lo menciones, porque no habíamos tenido como tal ese acercamiento a hablar de las personas trans, de las mujeres trans, y creo que sentir responsabilidad. Nos lo decían en un capítulo anterior, un profesor de danza nos decía que él sabe que ser parte de la comunidad es tener responsabilidad con las personas más pequeñas o con las personas que no están como completamente todavía encaminadas o bien definidas, que ser comunidad, él lo veía más allá de como una etiqueta que se nos ha puesto dentro de la sociedad, de que ellos son una comunidad aparte, sino que lo veía como un sentido de responsabilidad, y que ser comunidad también nos hace ser como una gran familia, y que entre todos, todas nos debemos como apoyar. Y me parece como que justo ahí encuentro un punto de conexión en lo que él y lo que tú mencionas. Ahora nos gustaría saber si nos podrías relatar algún acto de discriminación relacionado con tu edad cultural, rasgos físicos, lengua o alguna otra característica de pertenencia a tu comunidad que hayas vivido o presenciado. Yo creo que mira, esto que platicamos de la invisibilidad bisexual es muy obvio, ¿no? O sea, no, yo creo que cada que yo hablo de esto con personas que no están familiarizadas, siempre me dicen, pero tienes un hijo, ¿no? Y entonces yo tengo que ir como rebobinar y explicar, bueno, sí, mira, tengo un hijo y también soy una persona bisexual, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues significa que a mí me han gustado las mujeres desde siempre, y que mis relaciones tal vez más formativas, mi primera relación seria fue con una mujer, ¿no? Y de las más formativas desde los 15 hasta los 18, 19, han sido con mujeres, y las menos violentas por mucho han sido con mujeres o con hombres de la diversidad, ¿no? Entonces, eso de como tener que explicar, pues a veces sí es complejo, porque es sobre todo cansado, ¿no? Yo soy muy afortunada en el sentido en el que soy una mujer alta, soy de tez clara en relación a México. Crecí hablando español y crecí en la ciudad, y además tengo un nombre y apellidos que son muy confusos en términos de clase social, ¿no? Entonces, francamente siento que no tengo o no he vivido discriminaciones violentas en el sentido como más extremo y a veces más común, desafortunadamente, de las discriminaciones. Pero sí son estas microviolencias y microdiscriminaciones de la cotidianidad que a veces son más bien cansadas, ¿no? Decir de nuevo, no, pero sí, créeme que he tenido relaciones con mujeres, ¿no? Sociales, afectivas, íntimas, etcétera. Y eso no significa que no lo sea, ¿no? Como que tener que luchar contra esa invisibilidad a veces es más bien agotador. ¿Qué he presenciado? Eso es lo que yo he vivido, ¿no? ¿Qué he presenciado que me cuesta mucho trabajo, me ha costado mucho trabajo y que ha sido muy formativo? Tengo un amigo muy querido, muy amado desde hace mucho tiempo, que es un hombre homosexual que vive con VIH y es activista del VIH. Y cuando yo tenía 21 años y él 19, 18, lo diagnosticaron. Yo lo acompañaba, él no le había dicho a su familia, y yo lo acompañaba al Hospital de la Raza. Entonces lo esperaba mientras recibía su tratamiento en esta sala de espera, ¿no? del Hospital La Raza para el VIH. Y era muy
yo, hablando de experiencias formativas y discriminaciones que me cuesta trabajo procesar y que me han marcado mucho, pues está esa, ¿no? Porque creo que la espera fue muy dolorosa, ¿no? El trato a las personas homosexuales con VIH en un hospital público del norte de la ciudad, o sea, era muy, muy triste. Y además, pues que no le podía decir a su familia, ¿no? Ahora su familia ya sabe y él vive con VIH y el tratamiento ha cambiado muchísimo y además el tratamiento que ofrece la ciudad también ha cambiado, pero en general creo que esa discriminación a miembros de la comunidad pues sí me marcó mucho. Y me sigue marcando porque, por ejemplo, la Clínica Condesa, que también atiende a personas con VIH, ahora está sufriendo muchos cambios en sus finanzas y les han reducido el presupuesto. Y eso a mí me parece que es discriminación hacia las personas con VIH, ¿no? Que sí suelen ser personas racializadas, personas que ya viven otras discriminaciones, ¿no? Y otras opresiones, personas homosexuales, personas pobres, etcétera. Entonces, he visto muchas otras, he presenciado, he sido testigo de muchas otras formas de discriminación, pero siento que hablando de la comunidad de la diversidad sexual, siento que esa en específico a mí me ha marcado mucho. Ok. Ay, no sé qué decir. No, pues me parece como muy fuerte. Creo que lo he dicho en otros episodios y lo repito en este. A veces creemos que por ser parte de la comunidad lo sabemos todo, sabemos mucho. Y luego hablas con otras personas de la comunidad o hablas con otras personas en general y te das cuenta que quizá no sabemos casi nada, porque muchas veces porque no nos atraviesa no lo vemos. Y porque lo que no se habla no existe. Y creo que la lucha de las personas que tienen VIH o la lucha de las personas trans o la lucha de las personas bisexuales, muchas veces como no se habla o se intenta que no se hable, no existe. O yo me siento quizás aún un poco como ignorante en estos temas o un poco desorientada. Entonces, escucharte hablar de eso me parece como muy enriquecedor a todo lo que estamos como intentando visibilizar. Y creo que son violencias que a lo mejor no las vemos porque no las consideramos como una violencia que se va a viralizar si lo grabas y lo subes a TikTok. Pero es una violencia muy fuerte y creo que es una violencia que, por ejemplo, esta parte de bajar el presupuesto económico de un hospital, creo que es una violencia que va a afectar a muchísimas personas y de la cual quizás no se va a hablar de la misma manera. Pero esas personas de todas formas van a tener que seguir buscando opciones con las cuales tener acceso a una vida pues digna en el sentido saludable. Y creo que eso me lleva a la pregunta de ¿qué derechos crees que hacen falta en la comunidad? Me refiero a comunidad de la zona en la que vives y en la comunidad LGBTIQ+. Sí. Mira, yo creo que para empezar el paradigma de derechos no es suficiente, ¿no? O sea, a veces el paradigma de derechos es, bueno, ya se pueden casar ya, ¿no? O sea, ya pueden adoptar ya. Y estamos hablando más bien de una transformación cultural, política, social, económica, de justicia económica mucho más profunda, ¿no? No es solo en términos legales. Sin embargo, sí que lo legal facilita algunas cosas. Y en ese sentido yo creo que el acceso a la salud en específico hace mucha falta. No solo la salud física, como el caso del VIH, sino la salud emocional. O sea, sí, yo personalmente agradezco mucho tener acceso a la terapia psicológica, ¿no? Y al poder platicar con otras personas sobre esto, profesionales. Pero siento que hace mucha falta el acompañamiento psicosocial para todas las personas que somos parte de un grupo que histórica y socialmente ha sido excluido. Esa es una. Y la otra, en el caso específico de algunas comunidades dentro de la comunidad LGBTIQ+ o queer, es la justicia económica, ¿no? Pienso mucho que, por ejemplo, las compañeras trans, algunas tienen que dedicarse a trabajos que no quieren, ¿no?
o a trabajos de la explotación sexual que ellas no quieren. Entonces, y eso es por una discriminación económica que existe, ¿no? Y porque existe la discriminación a partir del empleo, entonces, o en espacios laborales. Entonces siento que la garantía del derecho a la justicia económica, al trabajo digno, es muy importante para todas, ¿no? Siento que en lo general los espacios educativos y el derecho a la educación ha mejorado mucho, pero sí me parece que hay un abismo entre la concientización que ha habido en los espacios escolares en el centro del país a otros lugares, ¿no? Entonces también ha sido desigual ese acceso y esa apertura. Sí, creo que así los organizaría, ¿no? El derecho a la salud me parece que sí tiene que mejorar muchísimo, mucho, el acceso a la salud, la justicia económica y después los espacios educativos. Ok, muchas gracias. Me parece como importante contarte que eres como la tercera persona en las entrevistas que me menciona lo de la salud mental. Y me parece importante y alarmante. Sobre todo creo que alarmante. O sea, en el episodio pasado lo platicaba con el profesor y él me comentaba, ¿no? Que él sentía que hacía muchísima falta una educación socioemocional para las personas que forman parte de la comunidad y un lugar donde realmente se puedan acercar a decir, hola, no sé qué me está pasando, necesito poder hablarlo. Y creo que nos lleva al punto de que en general la terapia suele ser un privilegio. Sí, claro, sí. Mira, yo creo que sí, en lo general hay una falta de acceso a la salud en nuestro país muy obvia y está muy estratificada, es muy desigual. Y también creo que en términos de la comunidad, pues sí hay necesidades particulares, ¿no? O sea, pienso por ejemplo en el PrEP, ¿no? Y en el acceso al PrEP, al conocimiento del PrEP, ¿no? Que es este tratamiento para prevenir el VIH. Y que en otros lugares del mundo pues ya está generalizado y hay conocimiento sin estigma y demás, y que en México pues todavía tenemos que estar rogando porque nos faciliten el PrEP, ¿no? O el tratamiento de VIH, que en la medicina actual pues se ha reducido a solo una píldora, ¿no? Y hay en realidad tratamiento muy avanzado y la gente puede vivir una vida plena, digna de muchos años con VIH, con tratamiento. Pero no hay acceso, ¿no? Entonces para mí sí es un súper tema. Y la salud mental y socioemocional, pues yo creo que, como dijiste, hay una confusión interna espiritual profunda desde muy chiquito o muy chiquita, porque vivimos en sociedades heteronormadas y eso tiene que acompañarse. Y no lo podemos hacer desde la buena intención nada más. También hay que invertir en eso y mejorar todos los recursos que tenemos para acompañar a las infancias diversas en lo general. Sí, claro, creo que nos hace falta bastante esos espacios y bastante esa concientización real, porque creo que hay como, quizás es mi opinión, pero creo que hay mucho como de, no, pues es que te puedes acercar en tu escuela y puedes decir, pero no es cierto. O sea, la mayoría de veces lamentablemente no es cierto. Muchísimas primarias, secundarias no cuentan realmente con un espacio de apoyo socioemocional, y hablo en general, no necesariamente para las personas de la comunidad, pero las personas que están encargadas de esos espacios usualmente o no existen o el espacio existe pero no es habitado por nadie, vaya, no hay una persona a la que realmente te puedas acercar, o no tienen la formación, no me gustaría decir suficiente, pero sí no tienen la formación pertinente para realmente poder orientar, y creo que se les hace una carga, por ejemplo, lo que se conoce en el nivel secundaria, a las orientadoras, para que carguen con esta parte que debería llevar una persona que tenga un conocimiento socioemocional, psicológico y demás. Sí. Creo que justo esto nos lleva a la parte de qué piensas sobre la lucha por el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTI+ en México. O sea, con esto me refiero como dónde estamos, para dónde vamos, qué hace falta, qué piensas de estos espacios como por ejemplo la marcha
la marcha gay, bueno, lo que se conoce como marcha gay, que por ejemplo a mí eso no me gusta. Sí. ¿Qué piensas de de estas y otras formas de activismo? Bueno, primero creo que no es suficiente. O sea, de nuevo, no es el paradigma. Yo no creo en el paradigma de derechos de forma no crítica, ¿no? O sea, claro que es importante y es una herramienta. Pero me parece que a veces la movilización del discurso de derechos es para limitar otras luchas sociales, económicas que tenemos que dar. Esto de ya se pueden casar, ¿qué más quieren? O para el caso de las mujeres, ya pueden abortar, ¿qué más quieren? No, pues queremos acceso a la salud digna, ¿no? Y queremos muchas otras cosas, ¿no? O sea, queremos que las personas queer y de la diversidad no tengan que dormir en las calles porque no pueden quedarse con sus familias, ¿no? Queremos que las mujeres trans puedan trabajar en donde quieran trabajar, no solo en espacios contadísimos. O sea, eso es lo que queremos, ¿no? No solo la garantía de derechos, no solo la escritura de los derechos en una constitución o en una norma o en un reglamento o en una ley, ¿no? Queremos más bien esa garantía plena. Y representación. Queremos que no maten a compañeros, compañeras, activistas gay, ¿no? O sea, eso es lo que yo quiero. Quiero que no leer una vez más que alguien murió asesinada en un hotel en Tlalpan. Eso es lo que yo personalmente quiero. Y de nuevo, creo que esa lucha a veces no está en el plano de la ley, sino en el plano de lo social, lo político, cultural. ¿Qué pienso de la marcha? Yo no voy a la marcha, voy a la contramarcha. Fui este año a la contramarcha y es el lugar en donde yo siento que podemos seguir organizándonos y avanzando, ¿no? ¿Por qué no voy a la marcha? Porque la marcha me parece que es una movilización del capitalismo rosa. Es decir, de la creencia que las empresas pueden ser amigables con las personas aliadas. Yo creo que si bien es importante, también es importante que sigamos empujando otras conversaciones. Por ejemplo, el año pasado, en la contramarcha, pues se habló más de, o la idea era pensar más en la intersección entre la lucha de la comunidad queer con la lucha contra el genocidio en Palestina. Y eso creo que más bien va por allí, ¿no? Por entender que la lucha nuestra es una lucha compartida por la vida en lo general, por la vida digna de todas y todos. Y que sí se celebra, yo celebro mucho el mes del orgullo y también creo que se conmemora, ¿no? Un poco como el 8M. Claro que se celebra y también al mismo tiempo hay que reconocer que nos hace falta mucho y que hay espacios desde los que tenemos que ocupar y empujar para transformar la realidad de todas, todos, todas. Pues creo que coincido mucho contigo. Creo que a mí la marcha me parece, y obviamente esto fue un proceso de construcción muy grande, ¿no? Yo sí iba a la marcha. Yo creía que la marcha era el espacio en el cual, sí, o sea, yo creía que la marcha era todo. Creo que tras varios años de ir y de hacer conciencia, uno se da cuenta que quizás no. No es un espacio que no se deba habitar, creo que cada quien es libre de ir o no ir. Sin embargo, sí me parece un espacio en el cual hay muchísimo como buscar protagonismo de algo que no les atraviesa. Sí. Por ejemplo, lo que mencionábamos de que las marchas, de que las marcas no son aliadas, ¿no? O sea, claro. Poner un carro alegórico no te hace ser aliada, da trabajos a personas trans. Sí. Más bien, que no sea una característica si es trans o no una persona cuando entra a tu empresa. Sí, igual algo que siento que tenemos que recordar o que para mí es importante que recordemos y por eso mi
interés en la contramarcha y por eso fui a la contramarcha y llevé a mi hijo y teníamos a la visitadora de derechos humanos a la derecha porque claro que la contramarcha es más, tiene el riesgo de ser más violenta, ¿no? Como violenta entre comillas, o sea, hubo pintas. Y yo llevaba a mi hijo de 2 años, ¿no? Era para mí fue muy interesante ese proceso porque estábamos mi esposo, mi hijo y yo lo cargaba y literal la persona de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que iba acompañando a la marcha, eran como 3, con su chaleco morado, estaba al lado derecho porque claro, si los policías tenían que intervenir, ¿no? Tenían también que saber que había una infancia conmigo, ¿no? Pero bueno, la importancia para mí de la contramarcha es más bien que busca recordarnos que es un proceso de rebeldía, ¿no? Que la marcha LGBTIQ+, no empezó como lo que se ha convertido, ¿no? Sino más bien un proceso o un espacio de arrebato del espacio, del poder, de ocupación, de rebeldía que es distinto, ¿no? Y de incomodidad. O sea, la marcha, me parece que la contramarcha busca ser incómoda, mientras que la marcha de repente se acomoda a narrativas ya hechas sobre lo queer, ¿no? ¿Qué es lo queer? Para mí es importante como persona atenea, también como profe y también como profesionista, ser incómoda, a veces hacer preguntas que expanden, que expanden el conocimiento, que expanden lo que somos, que expanden el espacio público. Y creo que la contramarcha el año pasado trató de hacer eso, ¿no? Y sí, errores y cosas que son difíciles y también expande, ¿no? Expande lo que significa ser queer. Me encanta. Creo que justo eso es lo que a veces nos falta, analizar de los espacios que habitamos. Bueno, ¿hay algo más que te gustaría compartir? No, en lo general. Bueno, tal vez sí algo. Creo que algo que hace falta pensar también como comunidad es las maternidades y paternidades queer. Algo que yo extraño mucho de mi comunidad en Estados Unidos, que es donde vivía hasta hace 1 año y medio, es que tenía yo muchas amigas lesbianas con hijos o con infancias en su vida, ¿no? Y eso me hacía muy feliz porque pues a veces mi esposo también es una persona pues muy divergente en su expresión y orientación sexual. Entonces, como que tener conversaciones sobre qué significa ser mamá, papá, paternar, maternar, cuidar desde ese espacio me gustaba mucho y me hacía pensar y reconfigurar y también hacerlo mejor, ¿no? Y creo que hay una fobia a las infancias a veces en la comunidad queer en México. La verdad, yo he vivido muchas cosas que me ponen a pensar desde discursos, sobre todo de hombres homosexuales, en contra de las infancias. Y en realidad necesitamos criar o aprender a criar desde la diversidad. Entonces, algo que hace falta es, siento yo, abrir espacios de diálogo, discusión para personas de la comunidad que maternamos, cuidamos, paternamos infancias. A mí me gustaría tener más amigas lesbianas, bisexuales, gays con hijas, porque creo que sí sería que mi experiencia de maternidad sería distinta. Claro. Pues muchas gracias por compartir todo. Creo que lo último que nos gustaría preguntar es si pudieras decirle algo a tu yo de antes, en cualquiera de tus etapas, ¿qué le dirías? Así algo como no, relájate, o sea, tranquila, no importa tanto. Pienso mucho en esta relación que tenía con otra mujer y que yo era muy ansiosa, o sea,
nos van a ver y qué va a decir mi papá, y mi tío ya nos vio, ¿no? Literal, mi tío nos encontró en un parque. Y me acuerdo mucho que nos entrevistó Canal 11 caminando por Santa María de la Ribera. Y yo, justo me acuerdo, ¿no? Del momento, y yo pensaba, no, me van a ver en la tele, ¿no? Y esta chava contestó porque tiene mucha confianza en sí misma. Es una persona que hace performance. Es artista, teatrera. Entonces, yo claro que tenía mucho pánico de me van a ver todos y todos van a saber, ¿no? Y entonces eso me impedía disfrutar, de hecho, la convivencia con ella, ¿no? Creo que eso diría, como esa ansiedad del guardarse, del closet, del no ser explícita, impide mucho el disfrute y aprendizaje de las relaciones. Claro, sí, lamentablemente eso es algo que no viene de nosotros, que viene de nuestro alrededor, del miedo a que nos vean, el miedo a qué van a decir. Pero creo que es algo muy lindo pensar en que tiempo después dices, bueno, a lo mejor no era tan importante el que iban a decir. Y pues eso es todo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tus respuestas, por todo lo que nos dijiste. Ok, perfecto, Mar. Bueno, pues mucha suerte con el podcast. Sí, yo creo que es un esfuerzo muy lindo. Gracias. Bueno, nos vemos. No, cuídate mucho de la pierna. Gracias. Nos vemos. Bye. Después de este episodio nos queda la reflexión sobre no invisibilizar ninguna de las disidencias sexuales, en este caso la bisexualidad. Existimos y resistimos desde el sentimiento de sentir una profunda atracción por hombres y mujeres. El hecho de estar con unos u otros no nos hace de otra disidencia sexual. Asimismo, les invitamos a seguir pensando en las disidencias desde lo pedagógico y lo educativo, cómo estamos fuera y dentro de la academia.